presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Tercera temporada. Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este Podcast de Luz y hoy vamos a tener un tema muy interesante que es acerca de la Biblia, la palabra de Dios, lo que hoy nos invita siempre en todo momento a escuchar a Dios a través de su palabra. Y la palabra de Dios nos invita a encontrarnos con una persona, con la persona de Cristo. Así que nuevamente, Padre, un gusto volverte a tener aquí con nosotros y haciendo este camino a través de estos podcasts de luz. Claro que sí, Ricardo, de verdad que es una bendición el poder hoy compartir, el poder hoy seguir reflexionando. Yo creo que es importante que vayamos siempre haciendo este camino, ¿no? Al final de cuentas es eso, hacemos un camino, vamos haciendo un camino por medio del cual nos vamos dejando conducir por la gracia de Dios para conocer, para profundizar. Es que en la medida, Ricardo, que nosotros conocemos, somos capaces de amar. Solo en esa medida. Si nosotros desconocemos, no vamos a poder amar. Por eso, ¿sabes qué es interesante? Porque a veces yo, y perdón el paréntesis, pero quiero aprovechar, a veces yo, cuando hay muchachos que van a hacer, sobre todo pienso en la confirmación, siempre pienso en la primera comunión, pero a veces en la confirmación, muchachos que van a renovar su compromiso bautismal, van a confirmar su compromiso bautismal, y a veces yo les digo, bueno, dígame el credo, y se quedan. Digo, esa era pregunta, pero del otro sacramento. Sí, o sea, te das cuenta, es decir, estamos aquí solamente queriendo hacer un repaso y estamos nulos. Claro. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra fe, que está resumida en el credo, por ejemplo, claro, no vamos a saber dar razón, no vamos a saber responder cuando venga un ataque, cuando nos digan, ¿y usted qué dice al respecto? ¿Y usted qué tiene que decir? Por lo menos va a decir, es que nosotros creemos en esto, esto y esto. Y eso es lo que hemos tratado de ir haciendo, ¿verdad? Ir profundizando algunas realidades que son tan propias de nuestra fe para profundizar, darle respuesta, conocer y saber amar esa riqueza, ese tesoro tan grande que tenemos en la iglesia. Claro. Y bueno, la Biblia nos invita a eso. No solo es una colección de libros. Eso hay que... Normalmente en las iniciaciones cristianas, ya sea un movimiento, ya sea una pastoral o qué, siempre nos dicen, el Antiguo Testamento tiene tantos libros, el Nuevo Testamento tiene tantos libros. No es en sí saber, ni es la meta. Idealmente sería que pudiéramos leer toda la Biblia. O no es solo un libro cualquiera. Uno más en la colección. Exacto. Y que lo tenés, ¿verdad? Porque yo a veces les hago chiste a la gente y a la gente le da risa porque el que solo se ríe de sus maldades se acuerda, ¿ve? Y les digo yo, ustedes, hay gente que tiene en su casa abierta la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y ahí esas páginas están... Dios le bendiga. Ajá, y los proteja y los guarde de todo mal y esas páginas están amarillas y abrir las otras páginas y Dios mío, si es que hasta nuevo huelen, ¿verdad? Porque nunca las han tocado. Entonces, la Biblia no es un libro para tenerlo guardado, para tenerlo en la colección, para tenerlo en la librera, sino para irlo escudriñando e ir encontrando lo que Dios nos revela. Es decir, la Biblia inicialmente es revelación de Dios para la humanidad. Y eso es muy, muy cierto. Porque, y a veces nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿por qué? Y se nos da que podemos leer el mismo texto este año, el otro año, y Dios nos dice otra cosa. Exacto, nos va a ir actualizando. Nos da F5 ahí. Pero es cierto, porque a veces nos preguntamos, pero ¿y por qué antes no había pensado eso? No había reflexionado eso de la Biblia, ¿no? Pero volviendo a esa parte, que no es una colección de libros, no es tomo 1, tomo 2, sino que es encontrarse con la persona de Cristo. Sí. O sea, eso es todo. Pero es que el Antiguo Testamento no habla de Jesús. O sea, no está Jesús. Y es todo lo contrario. La Biblia es cristocéntrica. O sea, exacto, es la persona de Jesús. Sí, porque el Antiguo Testamento lo que hace es irnos prefigurando al Mesías, al Cristo, claro, al que vendrá. Es decir, desde ya nos lo comienza a anunciar y por lo tanto está presente. Mira que en 1 de Timoteo 2:4 dice:
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. ¿Te acuerdas tú que San Agustín, qué era lo que buscaba San Agustín? La verdad. La verdad. Y buscaba y anduvo por aquí de secta en secta, de lugar en lugar, tocaba puertas, iba, venía, y la pobre mamá, ¿verdad?, estaba preocupada, Santa Mónica, y lloraba, oraba, le mandaba cartas, le mandaba consejos que le llegaban allá a las 500 al pobre hombre. Claro. Y por fin un día se encuentra con Jesucristo y dice, he encontrado lo que buscaba, he encontrado la verdad. Entonces justamente esta realidad, ¿verdad? Es decir, claro, encontrarse con la palabra de Dios es encontrarse con Jesucristo. Desde esta perspectiva, como tú muy bien la dices, desde la perspectiva cristocéntrica, es decir, Cristo está presente como el centro de la Sagrada Escritura. Es decir, fuera de Él no hay, porque la Sagrada Escritura primero se encarga de prepararnos, de hablarnos quién será, y luego nos lo presenta. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Claro. Es decir, viene esta realidad. Es decir, aquello que nos anunciaron los profetas se hace una realidad. No era un cuento, no era una leyenda, no era una anecdotita así para ilustrar, no. Era una realidad. Es decir, nos estaban preparando para este momento. Y por eso, fíjate, que aprovechando un poco diciendo esto, estos términos que utilizamos de antiguo y de nuevo, yo tuve una maestra de Sagrada Escritura que ella decía, era interesante porque a mí me gustó mucho su planteamiento, yo no lo utilizo habitualmente, pero es interesante porque ella decía, ella no le gustaba hablar ni de Antiguo ni de Nuevo Testamento. No separarlo. Ella decía, yo hablo del Primero y Segundo Testamento, decía. Porque cuando nosotros utilizamos a veces la palabra antiguo, ¿a qué te suena antiguo? A que ya no sirve. Ajá, ya quedó, ya pasó, ya no. Entonces, parece que lo nuevo supera a lo antiguo. Pero en el caso de la Sagrada Escritura, lo nuevo no supera a lo antiguo, sino que lo complementa, lo ejecuta, lo realiza. Claro. Lo plasmado en el antiguo se realiza en el Nuevo Testamento. Sí. Es decir, es la plenitud, es como la cereza del pastel. Claro. O sea, todo esto es la base y aquí se pone la cereza que complementa y que da carne. De hecho, Cristo, ¿verdad?, toma carne, le da carne a esta realidad que a lo mejor en un principio solo estaba anunciado, pues ahora se cumple. Y lo dice el mismo Jesús, dice, yo no he venido a abolir la ley, exacto, sino que a darle un nuevo resignificado, ¿no? Exacto. Y es ahí, es decir, la Biblia al final es un antes, durante y después, porque sabemos que con la resurrección del Señor después se dan los testimonios, o sea, son los testigos. Entonces, los evangelios nos muestran el durante, que es lo que es el máster que hicieron los apóstoles de estar con Jesús. Entonces hoy nuestro conocimiento es cuando la leemos. Sí. El encontrar, no es tanto el estudiarla, ¿no? Porque sabemos que la Biblia tiene mucho de dónde, porque sabemos que fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, entonces tiene su riqueza y que obviamente tiene sus orígenes. Sí. Pero no, al final puede ser alguien que nos diga, no, pero yo no sé griego, yo no sé hebreo. Es que no es necesario eso para encontrarse con Jesús. Así ¿no? es. Entonces al final, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios siempre, en todo, en los sacramentos, en la iglesia, lo pedimos para que nos ilumine y nos dé ese discernimiento, ¿no? Y bendito sea Dios, fíjate eso que tú dices, que yo no sé griego, yo no sé hebreo. Y bendito sea Dios que fue surgiendo toda esta apertura de la traducción de la Sagrada Escritura. Claro. Vas a Estados Unidos y encuentras una Biblia en inglés. Sí. Vienes acá y encuentras una Biblia en español. A mí me regalaron hace poco una Biblia en un idioma indígena. Entonces, y claro, yo la abro y no entiendo más que alguna palabrita o alguna cosita. Claro. Pero es esa riqueza, ¿no? Ahora la Biblia está al alcance de todos. La palabra de Dios, claro, está al alcance de todos y no hay pretexto, no hay excusa, ¿verdad?, de que podamos acercarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser para nosotros un amuleto. No puede ser la palabra de Dios
un libro que lo ocupamos cuando... estoy mal. Ajá, estoy en una situación y solo la abrazo a la Biblia, ¿verdad? Y ahí me pongo a medio disque querer hacer una... No, la palabra de Dios es de verdad para encontrarme con Jesús. Si es que la palabra de Dios, hablando, digamos, si quieres, estrictamente del Nuevo Testamento, surge de la tradición apostólica, que es esa transmisión oral que comenzaron a hacer los apóstoles, comenzaron a anunciar, a compartir. No había backup. Exacto. Lo que ellos habían vivido, Exacto. ¿verdad? Lo que ellos habían asumido, lo que ellos habían comprendido. Entonces ellos lo van transmitiendo a sus sucesores y de esa manera llega hasta nosotros. Exacto. ¿Verdad? Claro, todo eso el Espíritu Santo fue obrando en medio de toda esa realidad y llega hasta nosotros. Yo tenía otro profesor también de Sagrada Escritura que decía, ¿verdad? Es curioso, es interesante porque él decía, toda traducción es una traición. Entonces, por eso es que cuando uno estudia Sagrada Escritura, siempre lo mandan a uno a las fuentes, sobre todo en algunos textos particulares, ¿verdad? Para entenderlo. Para saber, el origen. ¿Qué quería decir? Porque ya ves, por ejemplo, fíjate, quizás me estoy saliendo un poquito del tema, pero es un tema bíblico. El tema, por ejemplo, de los hermanos de Jesús. Sí. Es decir, si vas al idioma original, te das cuenta que esa palabra era utilizada para todo el tipo de parientes cercanos, claro, como en ese primer círculo, no, hermanos de familia. De sangre. Exacto. Entonces, hay como cosas importantes por las cuales siempre hay que volver a las fuentes. De hecho, los sacerdotes, las religiosas o los mismos laicos que estudian y se especializan en Sagrada Escritura, estudian mucho esa parte de los idiomas, claro, de esas lenguas, para poder ir a la raíz y comprender de verdad. Yo, de hecho, esta Biblia es la última traducción que ha hecho el CELAM para América Latina. Toda traducción es una tradición. Sí, lo que ha tratado esta Biblia de ocupar lenguaje más de nuestra realidad. Exacto, que pueda ir tratando de que no pierda lo más posible de la fuente, del original, ¿verdad? De la base. Con esto no queremos decir que es necesario tener un curso de Biblia para, cualquier ser mortal, humano. Pero le vamos a pedir al gran hermano que nos lo dé, el curso bíblico. Más adelante. No, por lo menos para alguien normal dentro de que no esté teniendo, que no sea un doctorado en Biblia, lo puede leer fácilmente. Claro. Y no necesita un estudio previo, sino que seamos hijos de Dios y que tengamos una apertura. Luego viene un proceso en el cual puedo enriquecerme más con el estudio, con conocer más y así poderme enriquecer, pero sin perder el foco de que es encontrarme con la persona de Cristo. Exacto. A veces habemos movimientos o pastorales que, como decíamos de los sacramentos, dígame el credo y lo repetimos. A veces nos dicen, apréndase tal cita bíblica porque va a ser examen, porque tal cosa. Es cierto. Y a veces lo hacemos. Sí. Pero no es ese el objetivo. Al final es encontrarnos con la persona de Jesús, porque al final es porque queremos hacer a Jesús el maestro, el Señor de nuestra vida. Y tú lo sabes, Padre, que en aquel entonces hacer a alguien el maestro es porque adoptaba las costumbres, la forma de ser del maestro. Claro. Y fíjate que esa es una parte importante porque hoy, por ejemplo, podemos traer a la memoria aquel fragmento evangélico en donde Marta y María, Jesús llega a la casa de ellas. Y entonces cuando llega a la casa de ellas, Marta está ahí afanada y María se pone a los pies del maestro. Y lo escucha. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Ir y escuchar al maestro que nos habla, que quiere enseñarnos. ¿Qué quiere enseñarnos? A vivir de la mejor manera. ¿Para qué quiere que vivamos de la mejor manera? Para que podamos alcanzar la vida eterna, para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos gozar de aquello que Él ya nos ha querido dar y que solo tenemos que conquistarlo, que hacerlo nuestro. Claro. Y la Verbum Domini dice eso en el numeral 122, que haya una nueva escucha. Creo que y quieres o no, Padre, eso es algo que nos cuesta hoy en día, siento yo, escuchar a Dios.
Si nos cuesta escuchar al que está a la par. Porque estamos con el celular, estamos con otra cosa. Es cierto, muchas veces no escuchamos. Y mucho menos a alguien a quien no vemos, a Dios. Claro. Tener que escucharlo. Claro. Y en esa búsqueda, porque a ver, podemos saber muchos que estemos, nos sintamos deprimidos, nos sintamos solos, nos sintamos hoy todas estas nuevas tendencias o esas nuevas realidades. Y muchas veces no sabemos qué hacer. O buscamos el suicidio, buscamos un vicio, buscamos otra cosa. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, ahí está el Maestro. Sí. Para ayudarnos, para dirigirnos y para saber por dónde ir. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que es esa parte, ¿no? Yo creo que hoy con este podcast queremos lanzarnos un reto nosotros mismos. Sí. Todos y para todos. Y el reto es que podamos acudir a la palabra de Dios. La iglesia cada año, el mes de septiembre lo dedica a la Biblia, el mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia. La pregunta es, ¿qué tanto de verdad logramos profundizar en la palabra de Dios? O sea, porque hay muchas propuestas, muchas mociones, muchas actividades que se lanzan, por ejemplo, en las parroquias, hacen la Semana de la Biblia, y hay formaciones, y todo eso es tremendamente bueno, es positivo, y yo de verdad digo, wow, cuando los sacerdotes, cuando los párrocos se ponen en ese camino, porque al final quieren de verdad aportarle algo a sus fieles, a sus hermanos que caminan con ellos en la fe. Y el problema no está en que los padres no promuevan esas cosas, el problema está en qué tanto de verdad yo logro aprovechar eso para acoger la palabra de Dios como eso, justamente, como palabra de Dios que entra en mi corazón, que entra en mi vida. Porque mira, Ricardo, la palabra de Dios de verdad es la única que puede llegar donde muchas veces no puede llegar un psicólogo, un psiquiatra, un médico. Es decir, pero la palabra de Dios sí es capaz de interpelarme, la palabra de Dios sí es capaz. Y yo te lo digo porque yo he escuchado gente que después de una predicación que tiene un texto bíblico base y encontramos esa palabra de Dios ahí, hablando al corazón, dicen, Padre, eso que usted leyó, eso que usted dijo, era una palabra de Dios para mí y quiero iniciar un proceso de conversión en mi vida, quiero iniciar un proceso de cambio, ayúdeme, confiéseme, deme un consejo, deme una luz, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿pero qué es lo que entra en el corazón? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es que tú y yo podríamos ir a decir cosas muy bonitas, pero si no hablamos palabra de Dios, las palabras van a resonar, van a entrar por aquí, como le dice a la mamá uno, y van a salir por aquí. Pero la palabra de Dios entra y fecunda, porque la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios no volverá a él sin haber hecho efecto. Exacto. Entonces la palabra de Dios toca los corazones, toca las vidas y las transforma, sí, lo que tú decías al principio, si tenemos apertura. Claro. Y eso es un llamado para los que predicamos, ¿no? Porque al final el predicar se debe basar en la palabra de Dios. Claro, claro. Y muy interesante, y eso es algo que yo también pienso, lo que decías, de que lo que yo diga, ya sea como predicador, ya sea que esté dando una enseñanza, una catequesis, se debe volver palabra de Dios para el otro. Exacto. Y no un regaño de mi parte para el otro. Exactamente. Porque a veces la palabra de Dios la ocupamos y la descontextualizamos en muchos casos, ¿no? Y la ocupamos para condenar a otros, para señalarle sus pecados. Yo acostumbro a decirle a veces a la gente cuando me dicen, ay, padre, parece que lo que usted estaba diciendo era como para mí, era como de mi vida, era como... Y le digo yo, mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo predico algo, inicialmente, primero quizá yo lo digo por mí, porque esto me ha interpelado a mí. Es que, bueno, y tú como predicador lo sabes, que al final cuando uno predica, uno tiene que dejarse primero interpelar por esa palabra y luego comunicarla, luego transmitirla, luego darle carne desde las experiencias que a lo mejor nosotros vamos teniendo en el día a día. Claro. Bien, querido padre, vamos finalizando para que este día también sean... Estos podcasts nos sirven nada más de luz, solo porque hablar de la Biblia, pues tendríamos que hacer un doctorado en Biblia y hablar de cada realidad y de cada situación, ¿vea? Pero
Pero quizás la invitación es esa, de que volvamos, porque a veces podemos haber servidores que tengamos tantos años de estar en algo y se nos ha olvidado volver a renovar la lectura de la palabra de Dios. Así como perdamos una hora en YouTube, en TikTok, en Spotify, que podamos leer la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué te parece si terminamos con una oración y que el Señor sea el que siempre nos ayude? Claro que sí. Yo quizá, Ricardo, solo antes de hacer la oración, yo quisiera decirle a los hermanos, porque hay una pregunta que a veces la gente se hace y dice, bueno, está bien, Ricardo, está bien, Padre Julio, vamos a leer la Biblia, vamos a comenzar a leer la Biblia porque ustedes nos están invitando a que nos acerquemos a la palabra de Dios. Yo digo, gloria a Dios por eso. Pero entonces nos dicen, ¿y cómo? O sea, ¿dónde comienzo? ¿Cómo la leo? Sí, ¿por dónde comienzo? Comienzo desde el Génesis, comienzo desde el Apocalipsis. Ajá. Entonces yo, mi respuesta sería, comience por el Evangelio. Claro. Comience por el Evangelio. Sí. Comienza a leer, así en el orden como está en la Biblia. Sí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Agárrelo. Mateo, comience a leerlo. Sí. Y léalo, no pretenda leer. Para estudio. Sí, para estudio bíblico. Sí, no, léalo y déjese interpelar por la palabra de Dios. Lea 2, 3 versículos. Claro. Lea como un temita. Ya ves que la Biblia tiene ahí sus temitas. Sí, lea el temita ese que dice Jesús multiplicó los panes. Lea esa parte de la multiplicación de los panes y quédese con eso. Es decir, y vaya ahí y vaya a profundizar. Claro. ¿Verdad? Así que bueno, ahora vamos a hacer esta oracióncita chiquitita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es revelación de salvación y de vida para nosotros. Concédenos acoger tu palabra, concédenos hacerla vida, tu palabra, en nuestra existencia, en nuestra historia personal, aquí y ahora. Señor, concédenos corazones abiertos, corazones atentos, corazones de discípulos que saben escucharte, que saben acoger tu palabra, tu enseñanza, pero sobre todo que saben vivirla, compartirla, comunicarla con aquel que quiere encontrarse contigo. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.